Buenos días, nosotros somos el grupo número 4 y estamos conformados por María Paredes, Cintia Pérez, Josefi Duque, María Adames y mi persona Rosángel Pérez. En esta oportunidad tenemos el placer de hablarles acerca del grupo. Voy a comenzar definiéndoles qué es un grupo. Y este básicamente es un conjunto de personas con características diferentes, pero que interaccionan y persiguen un objetivo o tienen algún interés en común. Dentro del grupo encontramos normas y emociones. Generalmente las personas que integran los grupos comparten ideas, gustos, proyectos u otras circunstancias que hacen que se agrupen en un mismo denominador común. Es más, en muchos casos, estos grupos pueden llegar a ser tan determinantes que generan algún tipo de cambio importante para el bien y la evolución del grupo al que pertenecen. También encontramos dentro de los grupos muchos tipos que vamos a mencionar a continuación. Entre ellos están los grupos primarios, que la característica principal de este tipo de grupo es la forma en la que interactúan sus miembros, debido a que la relación entre los mismos está basada tanto en la afectividad como el compromiso y la solidaridad. Los sujetos que conforman los grupos primarios no son intercambiables. Un ejemplo de grupos primarios sería la familia, ya que no se elige pertenecer, sino que está dado por la convivencia diaria. Los grupos secundarios, por otro lado, están constituidos por un gran número de personas. Esto impide que la relación se establezca cara a cara. La unión entre ellos está sujeta a los objetivos que persiguen en común y no a vínculos afectivos. Sus métodos de organización suelen estar escritos formando reglamentos o estatutos. Los grupos de referencia son un tipo de grupo utilizado por los individuos a modo de comparación, con el fin de establecer sus conductas como forma de comportamiento propio. Esto quiere decir que es un grupo a través del cual una persona internaliza reglas o valores, pero esa persona no pertenece al grupo y tampoco es reconocido como parte del mismo por parte de sus integrantes. Mientras que a diferencia del grupo de pertenencia, como lo define el término, pues es un grupo al que el individuo sí pertenece. Aquí las personas forman parte del mismo y a su vez son reconocidos como integrantes. De esta manera, las normas y las reglas establecidas en los grupos de pertenencia son adoptados y acatadas por sus miembros. También encontramos los grupos formales, que son aquellos grupos donde existe una estructura y las conductas de sus integrantes están reglamentadas y encaminadas a conseguir un propósito determinado. Los grupos formales son creados específicamente con un fin y pueden ser tanto temporales como permanentes. Los grupos informales, a diferencia, son establecidos a partir de relaciones de compañerismo y amistad entre sus miembros. Estos no cuentan con una estructura formal y tampoco llevan como una línea del tiempo a seguir. Pero la diferencia es que su constitución se lleva a cabo en el contexto de los grupos formales, o sea, ellos forman parte de un grupo que no tiene reglas, pero van a cabo de un contexto de los grupos formales. Ellos tienen en consideración las reglas que se deben seguir. Por otro lado, los grupos abiertos son aquellos grupos que son accesibles a todo el mundo, mientras que los grupos cerrados son grupos que no son accesibles a todos por diversos motivos. También encontramos grupos conglomerados, que son todo tipo de conjunto de personas que se crean en un momento determinado por un momento concreto sin ningún nexo afectivo en común, y estos no tienen pertenencia en el tiempo. Los grupos de iguales son este tipo de grupo donde no existe un líder claramente definido, sino que suelen ser grupos reducidos donde todos tienen el mismo estatus. Los grupos de trabajo son un conjunto de personas que tienen asignada una comisión específica dentro de la estructura de la empresa o de la institución. Y por último, los grupos de mando son las personas que toman decisiones
y que rinden cuentas directamente al jefe. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es María Gabriela Paredes Lobo y me corresponde exponer sobre el punto características del grupo. Podemos encontrarnos tantas tipologías de grupo como grupos existan en la vida cotidiana. Pero ¿cuáles son las características del grupo en sí? Primero, los antecedentes. Todo grupo tiene un pasado incluso cuando se reúnen por primera vez. Después encontramos el patrón de participación. Se refiere a la dirección de las relaciones existentes dentro del grupo y por el grado de participación de los miembros en los asuntos grupales. También entre estas características encontramos la comunicación. Cada grupo tiene sus propios procesos de comunicación intragrupal e intergrupal. Es importante identificar sus fines y niveles de madurez comunicativa. También tenemos la cohesión, es el nivel de unidad que existe en el grupo y que obedece a distintas razones personales y profesionales. La atmósfera es el conjunto de elementos emocionales y sentimentales que afectan directamente el ánimo del grupo y por tanto su rendimiento. Y las normas, que son el conjunto de reglas que norman las relaciones que existen en el grupo. También podemos encontrar en estas características el patrón sociométrico, que es el conjunto de pautas de amistad y rivalidad que existen en el grupo y que impactan directamente en la cohesión. También está la estructura y la organización, que son el conjunto de acuerdos instituidos en normas y roles y aquellos instituyentes que nacieron de la relación y la convivencia. También los procedimientos son los medios que emplean para lograr los objetivos. Cada grupo tiene su estilo y su rutina de realizar los procesos. Están las metas, que son los fines que dan sentido al grupo. Y pueden existir estas metas a corto, mediano y largo plazo, así como personales y compartidas. Y por último, y no menos importante, en las características de estos grupos están los papeles y los roles. Cada integrante del grupo tiene un rol y una función determinada. Es necesario identificar la relación entre ellas. Es un solo sujeto y entre varios sujetos. Ahora bien, también podemos decir que los grupos poseen características de estructuración, que son estructurales. ¿Qué son? Los grupos están definidos por la relación entre los miembros. Un grupo de trabajo se puede definir por la relación desigual entre el jefe y los trabajadores. También que el grupo debe tener continuidad estructural en el tiempo. Por ejemplo, en un equipo de fútbol siempre van a existir defensas, delanteros y porteros. Y por último, que los miembros del grupo son reemplazables. Cualquier miembro puede ser sustituido por otra persona. Ahora bien, me corresponde desarrollar el punto que habla de la psicología de los grupos, específicamente su definición, alcance y aplicaciones. La psicología de grupos es un área de la psicología social que se encuentra en el análisis de los comportamientos de una colectividad. La psicología de los grupos analiza la influencia que los grupos tienen sobre el comportamiento individual y la que tiene el individuo para cambiar el comportamiento grupal. 100% debido a esta ciencia, podemos conocer mejor cómo se organizan las relaciones entre personas, siendo la rama de la psicología que se dedica específicamente a la observación y análisis de los vínculos personales y todo tipo de interacciones sociales. Ahora bien, hablemos qué alcance y qué aplicaciones tiene la psicología de los grupos. En primero es importante saber que en el estudio de los grupos se obtiene una información que resulta relevante para diversas áreas. Se obtienen conocimientos en ámbitos como el trabajo, las organizaciones, la política, educación, familia y en todas las áreas en las que nos desarrollamos las personas. Entonces, nos permite conocer cómo funciona el liderazgo. La noción de liderazgo tiene una importancia social central. Los estudios de esta disciplina te permiten conocer cuál es la naturaleza de los liderazgos, las distintas modalidades y cómo influyen. Por otra parte, también es interesante saber de qué manera se llega a esta situación, a ser un líder. Otra de sus aplicaciones es conocer la formación y el desarrollo de los grupos. La génesis y el desarrollo de los grupos suelen seguir determinadas pautas. Ahora bien, las dinámicas sociales y la idiosincrasia cultural influyen y mucho. En este caso se realiza un análisis pormenorizado de cada caso, desde su inicio a su disolución.
También podemos decir que el alcance y las aplicaciones que tiene la psicología de los grupos permite entender los mecanismos de cohesión grupal. Los grupos suelen responder a unas pautas de comportamiento que les dan forma de cohesión. Es cierto que la casuística variará dependiendo de la funcionalidad. De ahí que esta disciplina pretenda dar claves para saber cómo funcionan los mecanismos de cohesión. También nos permite conocer cómo influyen los grupos sobre la colectividad. La influencia de los grupos en la sociedad postmoderna es una de las realidades. Por lo tanto, saber de qué manera influyen los comportamientos globales, costumbres o incluso en la agenda política es uno de los objetos de estudio de esta disciplina. También nos permite entender cómo funcionan las relaciones intergrupales. Las relaciones intergrupales pueden ser de varios tipos, ya sean de colaboración, confrontación o contraposición. Uno de los objetos de estudio es precisamente saber cómo se desarrollan estas interacciones. Otra de estas aplicaciones y alcances que tiene es estudiar la comunicación. Es cómo se comunican los grupos, tanto a nivel interno como externo. Es otro de los objetos de análisis de esta disciplina. Es habitual que los grupos tengan una jerarquía propia, unos códigos y una jerga para sus miembros. Por otra parte, también hay que señalar que los grupos pueden tener unas pautas de comunicación propias con el exterior. Ahora bien, también puede tener aplicación y alcance cuando hablamos de entender la influencia del individuo sobre el grupo. Es decir, que los grupos tienen una dinámica y valores propios, pero estos son susceptibles a cambiar. El elemento individual tiene su importancia, que aumenta conforme más pequeño es el grupo. Esto vale tanto para los liderazgos como también para las facciones que existan dentro del grupo. Ahora bien, otro alcance pudiese ser el comprender qué roles se asumen en el grupo. Los grupos son pequeñas sociedades y esto supone la asunción de distintos roles. Los roles pueden ser autoimpuestos de forma espontánea o impuestos por el grupo. La primera posibilidad es común en organizaciones pequeñas o nuevas, mientras que la segunda es propia de organizaciones consolidadas. No quería dejar por fuera mencionar un poco sobre qué temas trabaja la psicología de los grupos. Dentro de la psicología grupal existen numerosos aspectos que se pueden trabajar y estos son los que conforman las funciones de esta rama de la ciencia de la conducta, tanto a nivel estructural como funcional. El grupo es un elemento complejo en el que participan diferentes variables y procesos. Así, desde la psicología de los grupos se exploran qué son, cómo, cuándo y dónde se crean, su configuración y los tipos de roles y relaciones que se establecen entre sus elementos o con otros grupos. La dinámica de grupo. La especie humana es una especie social. Gran parte de nuestra actividad la desarrollamos en grupo. La pertenencia a uno o varios grupos es consustancial a toda persona. Estos grupos ejercen sobre ella una influencia decisiva en su vida, la cual gira siempre alrededor de sus grupos de pertenencia, que suelen ser múltiples y variados. La investigación de la dinámica de grupos consiste en el estudio y análisis de las fuerzas interpersonales, cómo surgen, bajo qué condiciones surgen, bajo qué condiciones se modifican, qué formas tienen, cómo se manifiestan y cómo se regulan. Objetivos de la dinámica de grupos. Los principales objetivos son que los miembros del grupo comprendan el proceso de resolución de problemas y toma de decisiones, que entiendan sobre las fuerzas condicionantes de la conducta de las personas del grupo, que comprendan cuáles son las mejores condiciones para que un grupo madure, que comprendan los conceptos de liderazgo y de autoridad, que comprendan las relaciones entre grupo y entorno social, que capten las interacciones y las interrelaciones entre cada miembro del grupo, que se hagan cargo de las consecuencias que el grupo tiene en el desarrollo personal y que comprendan la teoría, los principios y la investigación acerca de la estructura y los procesos de grupo. La importancia de la dinámica de grupo. La dinámica de grupo nos sirve por diversos factores a los cuales debemos ser analizados. La primera es para analizar la eficiencia de los miembros de una sociedad, como así también de las organizaciones de las que forman parte, que mejora la sociedad de las personas dentro de una comunidad constituida por diversas organizaciones. Esta al mismo tiempo genera un aumento de sentido colaborativo y participativo,
y también desarrolla una mejora de la capacidad comunicativa en todos los niveles. Hola, mi nombre es José Duque, mi número de expediente HPS 181-000-3420. Les voy a hablar sobre la psicoterapia de grupo. La psicoterapia de grupos permite varias narraciones sobre los problemas individuales de tal manera que se puede hacer una construcción de la realidad. Esto incluye tres elementos que son el individuo, el grupo y la sociedad, donde se trabaja en grupos, pero ayudando al individuo a ver las realidades diferentes a las suyas, para así finalmente tener un cambio en la sociedad. La psicoterapia grupal cambia la visión personal, primero dando importancia a la vida de sus integrantes, escuchando atentamente sus problemáticas. Amplía la capacidad de aceptación de sí mismo y de otros, al escuchar vivencias similares a las suyas. Estimula la inquietud de descubrimiento, puesto que nuestras realidades que muestra realidades distintas a la propia del paciente. Es importante la psicoterapia grupal porque ayuda a los individuos a integrarse en la sociedad. Muchas gracias por escucharme. Hola, mi nombre es María Dames, expediente HPS 201-00056 y les vengo a hablar sobre el facilitador de grupos y la ética del facilitador. El facilitador está formado en herramientas, técnicas y desarrollo de habilidades personales para acompañar al grupo a ir superando juntos los obstáculos que puedan surgir en la visión, objetivos o relaciones en su camino hacia la meta común, creciendo como individuos y grupo en un clima de confianza y cooperación. El papel de la o el facilitador es, primero, escuchar profundamente y crear un espacio en el cual cada participante pueda sentirse verdaderamente oído y plenamente integrante y partícipe de él. El segundo es extraer el conocimiento e ideas de los diferentes miembros de un grupo. El tercero es promover el que aprendan todos los unos con los otros y a pensar y actuar en conjunto en torno a un objetivo común de forma eficiente y agradable, creando un clima de confianza y colaboración. El facilitador es capaz de observar al grupo en sus diferentes niveles, visiones, aspectos tangibles y procesos, y ofrecer una devolución para reflexión grupal. Aunque desde una perspectiva participativa y democrática, la persona facilitadora contribuye, acompaña y orienta los procesos, pero no manda ni ordena en ellos. De esta forma, su papel principal consiste en promover y acompañar la participación, la reflexión y el diálogo de todas las personas incluidas en el proceso, optimizando sus recursos hacia el objetivo común. La facilitación ayuda a prevenir conflictos al incidir tanto en los aspectos estructurales y productivos del grupo, especialmente en la toma de decisiones y la evaluación de las estructuras grupales existentes, visibles y ocultas, como en el propio proceso grupal, desvelando problemas relacionales, situaciones de privilegio y abuso de poder y otros efectos no deseados de la cultura grupal. También ayuda a resolver conflictos en caso de que estos aparezcan, en combinación con técnicas diversas como el foro o la mediación. La facilitación es especialmente valiosa en el caso de grupos de iguales, como asociaciones, cooperativas y comunidades, aunque se aplica con igual éxito a cualquier otro tipo de grupo u organización. En un grupo de iguales, el facilitador puede ser cualquier miembro del grupo. Se recomienda que sea un papel rotativo, que conduce a la toma de decisiones mediante un conflicto interno del grupo, o simplemente contribuye con su actitud y habilidades comunicativas a crear una atmósfera grupal relajada y confiada. Para ejercer correctamente su trabajo, el facilitador debe conocer sin duda un conjunto de herramientas y técnicas imprescindibles para conducir el proceso de toma de decisiones o para mediar en un conflicto entre dos o más partes. Sin embargo, la aplicación formal y rutinaria de los pasos que componen el proceso de mediación o de toma de decisiones no garantiza el éxito del proceso.
es necesario que el facilitador conozca y haya integrado en sí una serie de habilidades que faciliten estos procesos, aportando calidad a su interacción con el resto del grupo o las partes en un conflicto, y en general a cualquier intervención por su parte encaminada a ayudar al grupo tanto en la consecución de sus objetivos como en la mejora de los aspectos relacionales. En el caso, por ejemplo, de una mediación, el facilitador o el mediador debe hacer lo posible para facilitar el proceso de mediación. Facilitar ha de entenderse en el sentido de hacer fácil, de no añadir complicaciones por su parte a un proceso de por sí complejo y difícil. No se trata de buscar una solución fácil, que seguramente no existirá en ningún caso, sino de saber leer correctamente el proceso y fluir con él. El mediador, en tanto que el facilitador del proceso de mediación, no debe forzar una solución que no depende de él, sino prestar atención a todo lo que ocurre, tanto en la dinámica grupal como en cada una de las partes y, por supuesto, también en su propio fuero interno, pues el mediador no deja de ser un componente más del campo grupal. El mediador, como facilitador, interviene en lo justo y no es el protagonista del proceso. Deja la responsabilidad en las partes y en general sus intervenciones deben ir encaminadas a aumentar la conciencia de las partes sobre alguno de los componentes soterradas de la dinámica grupal que pueden ser causa de tensiones o de ignorados privilegios. El facilitador de grupos es un elemento destacado de la dinámica grupal que se crea entre todos los miembros del grupo, incluido él mismo. Es el conductor del proceso y por tanto ejerce un claro papel de liderazgo. Su actuación va a ser continuamente observada y juzgada por los otros, que se van a mostrar sin duda exigentes y que van a denunciar cualquier atisbo de imparcialidad que puede dar en la conducción de una asamblea decisoria, en un foro o en una mediación. Ahora vamos a hablar sobre la ética del facilitador. Los facilitadores estamos llamados a desempeñar un rol imparcial al ayudar a los grupos a volverse más electivos. Trabajan como guías de un proceso para crear un balance entre la participación y los resultados. Como paso número 1 tenemos servicio al cliente, que están al servicio de los clientes haciendo uso de nuestras competencias en la facilitación de grupos para agregar valor a su trabajo. En el segundo paso tenemos conflicto de intereses, a donde reconocen abiertamente cualquier conflicto potencial de intereses. En el paso número 3, autonomía del grupo. Se respeta la cultura, derechos y autonomía del grupo. En el paso número 4 están los procesos, métodos y herramientas. Se utilizan procesos, métodos y herramientas de manera responsable. En el paso número 5, respeto, seguridad, equidad y confianza. Se esfuerzan por propiciar un clima de respeto y seguridad donde todos los participantes sientan la confianza de hablar libremente y donde los límites individuales sean respetados. Se utilizan las habilidades, conocimientos, herramientas y sabiduría para hacer aflorar y respetar las perspectivas de todos. En el paso número 6 está el manejo del proceso. Se practica el manejo del proceso y la imparcialidad de los contenidos. En el paso número 7, la confidencialidad. Se mantiene a confidencialidad de la información. Y en el paso número 8, el desarrollo profesional. Son responsables del mejoramiento continuo de las habilidades y conocimientos sobre facilitación. Y ahora se comparte un credo, el credo del facilitador de la Fundación Neohumanista, que dice así: mi misión como profesional de la facilitación es la de contribuir con mis conocimientos, destrezas y energía a que los seres humanos y los sistemas sociales puedan convivir en paz y trabajar juntos para su mutuo beneficio, bienestar y desarrollo.